Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a exponer el tema de el procedimiento acelerado en el proceso contencioso laboral. ¿Es una solución para la celeridad procesal? Vamos a verlo a continuación. Siguiente. Nosotros somos los integrantes del grupo 3: Cunya Criollo, Ximena, Delgado Silva Luis Enrique, Díaz Guamaní Helen, Mamani Rebasa Angie y Paredes Lema Renato. Siguiente. Como primer punto, vamos a hablar acerca del caso elegido, que es la casación laboral número 3654 del año 2023 en Lima. Esta casación laboral, para resumirlo y dejar pase a nuestros siguientes compañeros, habla acerca del Sindicato de Trabajadores de la Telefónica del Perú, quienes solicitaron se les conceda las vacaciones que les tenían debiendo y no se les conceda un trato diferente que no habían solicitado y que la empresa Telefónica del Perú S.A. les había dado sin que ellos lo aceptaran, ni siquiera pudieran rebatir o dialogar acerca de este trato sobre sus vacaciones. Muy bien, entonces nosotros hemos cogido este caso por tener relación con la celeridad procesal, ya que para esta casación se tomó como fundamentos la nueva ley procesal, la ley número 29.497, que es la ley que fue promulgada en el año 2010 y que reemplazó a la anterior ley, que en aquel entonces, cuando todavía estaba vigente, era un poco más lenta y los procesos eran escritos y por lo tanto el trabajador tenía que disponer de un tiempo relativamente largo para ver concluido su proceso contra la empresa. En este caso, la nueva ley lo que buscó es la celeridad procesal, haciendo que estos procesos sean más orales que escritos, ¿no? Para que así en juicio el trabajador pudiera exponer su situación laboral frente al juez con presencia de la empresa y así el juez, previo a una conciliación, pudieran llevar a cabo un trato parcial entre las partes, ¿no? Bueno, en el caso de la casación 3654 del 2023, después de haber la casación, ambas no estaban de acuerdo, por lo que se tuvo que llevar a juicio, aplicándose la nueva ley del procesal del trabajo, ¿no? En este caso se buscó proteger a los trabajadores porque sí se le había afectado su derecho al descanso físico que todo trabajador tiene dentro de una empresa. Pero bien, no voy a tocar tanto ese tema porque mis compañeros serán los encargados de explayarse y presentar el caso como tal, pero sí quiero hablar acerca del impacto que tuvo la nueva ley en la celeridad procesal. Y es que la tutela jurisdiccional efectiva es un acceso pleno a la justicia como resultados tangibles en plazos razonables. Eso quiere decir que ya no va a ser tan extenso y lo ideal es que todo caso en donde se está vulnerando el derecho del trabajador sea resuelto en sala con el juez presente y que no tengamos que esperar más tiempo para que se emita una resolución, que lo más probable es que se emita mucho tiempo después de haberse iniciado el proceso. La oralidad y la concentración quiere decir que agilizan la resolución de controversias al reducir la burocracia, lo que decía anteriormente. La idea es que se resuelva en sala y por eso la exposición de la denuncia de los hechos que han ocurrido se presentan de manera oral. Y la simplificación procesal, ya que se minimiza la necesidad de extensos debates sobre interpretaciones legales básicas. Aquí también hay que añadir que el juez no solamente va a buscar velar por los derechos que el trabajador cree que se han vulnerado, sino también va a ir más allá y va a revisar si es que en los casos que recibe también se están vulnerando otro tipo de derechos, como es el caso de aquí, de la casación que hemos tomado como referencia. No solamente se evalúa el que no se haya hecho una coordinación entre
el empleador y el empleado por el descanso físico, sino también que esto es una vulneración al contrato y a la ley que los protege y que los hace entrar en carrera laboral. Entonces, en síntesis, la nueva ley no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que, como se evidencia en el caso presentado, el caso que tomamos como referencia, contribuye activamente a una justicia laboral más rápida, más segura y efectiva, entendiendo la celeridad como un sinónimo de calidad en la administración de justicias, siempre en beneficio de aquellos que son menos protegidos frente a aquellos que tienen un poder mucho más grande por ya sea economía, estatus o el simple hecho de existir como persona jurídica. Muy bien, entonces doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuamos con la exposición sobre la etapa postulatoria o equivalente. Bueno, como decía mi compañero, esta casación laboral resuelta por la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú está relacionada con la empresa de telefonía del Perú y el Sindicato Unitario pues, de los Trabajadores de dicha empresa, ¿no? El conflicto más que todo se centra en la nulidad del fraccionamiento vacacional, impuesto de forma pues unilateral, que fue en este caso por la empresa, lo cual fue considerado como vulneración a sus derechos al descanso vacacional de los trabajadores, bueno, que claramente está protegido por la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 713, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son los fundamentos del caso. La Telefonía del Perú interpuso un recurso de casación contra la sentencia que declaró dada la demanda, en este caso del sindicato, ¿no? Que alegaba el fraccionamiento de las vacaciones que fue impuesto sin acuerdo ni solicitud del trabajador. No hubo un acuerdo entre las partes. Esto contraviene lo que es el artículo 17 del decreto legislativo 713, ¿no? Exige que el fraccionamiento sea solicitud escrita del trabajador o por acuerdo entre ambas partes, ¿no? La Corte Suprema pues analizó principalmente tres puntos: el incumplimiento del contrato laboral, la afectación indebida a sus derechos de los trabajadores y la afectación también a la tutela jurisdiccional efectiva respaldada por la Constitución, pues, ¿no? También la mala interpretación de los artículos 14 y 17 de dicho decreto, pues, ¿no? ¿Cuál fue el argumento? Pasa a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver los argumentos de ambas partes, ¿no? ¿Cuál fue el argumento de la parte demandante? El sindicato pues presentó como prueba las comunicaciones internas donde la empresa manifiesta las frases como todos saldremos de vacaciones, rechazando pues cualquier disconformidad de parte de los trabajadores, ¿no? Esto pues evidencia que no hubo una coordinación previa, menos una solicitud escrita de los trabajadores. La Corte concluyó que, bien, si el empleador puede fijar la oportunidad del descanso a falta del acuerdo, el fraccionamiento vacacional no puede ser impuesto, pues es un derecho disponible pues, del trabajador. En ese sentido, la decisión empresarial no solo contravino la normativa, sino que vulneró la esencia del derecho del descanso, ¿no? Contraviniendo así el goce vacacional. El argumento de la parte de telefonía del Perú se basa en que él alegó la sentencia de que contravenía la motivación aparentemente, ¿no? Lo que se vulneraron los casos individuales. O sea, no se pudo evaluar, lo que ellos dicen que no se pudo evaluar algunos casos individuales de algunos trabajadores, que con ellos sí habían llegado a un acuerdo. También sostuvo que el fraccionamiento fue una opción propuesta, no impuesta. Eso es lo que dice Telefonía del Perú y que los trabajadores podían negarse. Pues el Telefonía argumentó que también, conforme al artículo 14 del decreto 713, el empleador puede decidir la oportunidad de descanso, considerando las necesidades de la empresa. Pues sin embargo, la Corte aclaró que esta facultad no incluye la imposición de fraccionamiento. Solo se procede si el trabajador lo dice o lo manifiesta en forma escrita, ¿no? Eh,
Esas son las ambas argumentos de las partes, pues, ¿no? Paso a mi siguiente compañera. Bueno, tenemos también la fundamentación normativa de la doctrina, bueno, doctrinaria. En esta casación de la Corte Suprema del Perú, pues, se está analizando una demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú, en la que se solicita la nulidad, como mencionan los compañeros, ¿no?, del fraccionamiento vacacional impuesto unilateralmente por la empresa durante el año 2020. El caso se centra en dos infracciones normativas: una vulneración del debido proceso en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y una interpretación errónea de los artículos 14 y 17 del Decreto Legislativo número 713. Bueno, tenemos en este caso la posición de la parte demandante, en este caso que es el sindicato, ¿no? El sindicato sostiene que la empresa impuso unilateralmente el fraccionamiento de las vacaciones sin acuerdo ni solicitud escrita de los trabajadores, lo cual es contrario al marco legal vigente según el artículo 14 del Decreto Legislativo 713. El descanso vacacional debe fijarse de acuerdo común, y el artículo 17 señala que el fraccionamiento solo es válido si se solicita al trabajador por escrito y hay un acuerdo formal. Bueno, las instancias judiciales inferiores le dieron la razón al comprobarse mediante correos electrónicos que la empresa impuso de manera, bueno, no impuso de manera directa y frente a su negativa de los trabajadores, y se calificaron estos días como suspensión imperfecta de labores, es decir, sin justificación válida de parte del empleador. Además, se invocaron principales laborales como indubio preoperativo ante la duda se interpreta a favor del trabajador. Primacía de la realidad. Lo que realmente ocurrió fue una improvisación, no un acuerdo. La razonabilidad, que fue la medida desproporcionada a no respetar la voluntad del trabajador. Incluso si consideramos el decreto legislativo número 1405, que flexibiliza el fraccionamiento, se mantiene el requisito del acuerdo escrito, lo cual no se está cumpliendo. Tenemos también la postura de Telefónica en este caso. La empresa argumentó que ejerció su facultad directriz permitida por el artículo 14 del Decreto Legislativo 713 para organizar el descanso del personal. Además, indicó que la sentencia no motivó adecuadamente su decisión, lo cual vulneraría el debido proceso. Artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó estos argumentos, afirmando que la sentencia estuvo bien motivada y que el fraccionamiento sin consentimiento, la evidencia probó que no hubo un verdadero acuerdo ni solicitud escrita de los trabajadores, lo que viola el artículo 17 del decreto legislativo. Aunque Telefónica también pudo respaldarse al principio como la eficiencia empresarial o el poder de dirección, estos no pueden prevalecer sobre un derecho fundamental como el descanso vacacional. La doctrina y el análisis final. Tenemos los doctrinarios como Juan Monroy destacan la importancia del debido proceso laboral, y Javier Neves explica que las vacaciones tienen una parte imperativa que no pueden ser cedidas sin consentimiento. En este caso, la empresa no respetó esta estructura legal, ya que no promovió un verdadero acuerdo, sino que impuso las vacaciones. Por tanto, la sentencia de la Corte Suprema es coherente con los principios constitucionales y laborales, y estaría protegiendo el derecho irrenunciable del trabajador, que son las vacaciones. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, buenas noches. Continuando con esta exposición, voy a ver el tema de los hechos y la fundamentación de los hechos que se dieron en cuanto a la casación, ¿no? La demanda fue por fraccionamiento forzado, ¿no? En este caso podemos ver que la demanda del 22 de febrero de 2021, ¿no?, solicitó la anulación del fraccionamiento vacacional de 2020, que había sido por días específicos, ¿no? En este caso impuesto por la empresa Telefónica del Perú, Sociedad Anónima, y lo cual busca que estos días se consideren como una suspensión imperfecta de labores
y que esta calificación se aplique a futuros fraccionamientos no consentidos, ¿no? Como bien dijo mi compañera, Telefónica en algún momento mediante sus comunicados indicó que todos iban a salir de vacaciones, ¿no? Y justamente en las pruebas de disconformidad, la parte demandante presentó correos electrónicos demostrando la disconformidad de los trabajadores con la política de vacaciones para todos y el rechazo de la empresa a dicha disconformidad, lo que refuerza el argumento, en este caso, de la imposición unilateral frente a la falta de voluntad requerida por el fraccionamiento, ¿no? En este caso, los trabajadores, como bien se sabe, argumentan que a ellos no se les preguntó, ¿no? Solamente se les impuso y que todos iban a salir de vacaciones, ¿no? Es por eso que se presenta un recurso de casación de parte de Telefónica. En este caso, el recurso lo inicia el 18 de noviembre de 2022 contra la sentencia vista, ¿no? Se fundamenta en la infracción normativa del artículo 139 de la Constitución, debido a proceso y motivación aparente, y la interpretación errónea de los artículos 14 y 17 del decreto legislativo 713 sobre vacaciones, como ya lo dijo mi compañera, ¿no? En este caso, la empresa argumenta que la sentencia carece de una motivación adecuada al no considerar cada caso de manera individual y que el ofrecimiento vacacional fue una opción, más no una imposición. Además, sostiene que la Sala Superior interpretó restrictivamente las normas al exigir una solicitud escrita para el fraccionamiento, ignorando la facultad del empleador para proponer la oportunidad del goce vacacional conforme al decreto legislativo 713, ¿no? Eso es con respecto a los hechos ocurridos y lo doy pase a mi compañero. A continuación, voy a explicar los fundamentos jurídicos desarrollados en este caso, centrándome en la protección de los derechos laborales, en particular el goce vacacional, como la Corte reafirma criterios esenciales como la primacía de la realidad, la negociación en el fraccionamiento de vacaciones, la irrenunciabilidad de derechos y las restricciones de recurso de casación. Como punto 1, el principio de primacía de la realidad. Este principio dice que lo que realmente sucede en el trabajo es más importante que lo que está escrito en documentos. En este caso, la empresa telefónica decía que el trabajador aceptó dividir sus vacaciones, pero la Corte encontró que en realidad no hubo un consentimiento verdadero, sino una imposición. Por eso, la Corte dio prioridad a los hechos y no solo a los documentos. Como punto número 2, encontramos que el derecho al consentimiento en el fraccionamiento de vacaciones. La ley indica que para dividir las vacaciones, el trabajador debe aceptar de forma clara y libre, no solo por presión o costumbre. La empresa puede proponerlo, pero no imponerlo. La Corte dejó claro que el trabajador tiene derecho a decidir sobre sus vacaciones y ese derecho no puede ser limitado por el empleador. Como punto número 3, tenemos la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos laborales, como el descanso vacacional completo, no pueden ser renunciados ni cambiados por decisión del empleador. La Corte recordó que aunque una empresa tenga motivos internos, no puede modificar esos derechos sin acuerdo real. Por eso, dividir las vacaciones sin consentimiento no es válido, aunque parezca más conveniente para la empresa. Como punto número 4, también tenemos los límites del recurso de casación. La casación es un recurso que solo se puede usar para corregir errores en la aplicación del derecho, no para volver a revisar los hechos del caso. Telefónica quiso usar este recurso diciendo que se valoraron mal las pruebas, pero la Corte explicó que eso no corresponde en esta etapa. Por tanto, el recurso fue declarado improcedente. Gracias. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, como hemos visto, como preconclusión a esta parte del trabajo, la importancia de la nueva ley procesal del trabajo aplicada para los procesos actuales ayuda en que el proceso sea llevado con mucha más rapidez
y que los derechos de los trabajadores, como es el caso de esta casación en materia de estudios, sean defendidos frente a las potencias o frente a los empleadores que muchas veces abusan del principio de subordinación, ¿no? Dejando claro que ellos tienen más poder sobre sus trabajadores, lo cual no debería ser aplicado ni mucho menos visto de esta manera, ya que los trabajadores tienen derechos que los protegen y que les dan beneficios por la labor que ellos cumplen y ejercen dentro de la empresa. Muy bien, y como referencias bibliográficas, entre otras, tenemos la casación 3654-2003, la Constitución Política del Perú de 1993, la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29.497 y el Decreto Legislativo 713, que fueron materia de estudio y de investigación para este informe de expediente. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañeros. Hemos concluido con la exposición.